raíz de ese curso, les puedo decir que empezó a florecer, a encontrar cómo desarrollar más su creatividad y su foco hacia las cosas, y sobre todo a cohesionarse internamente. Y repito mucho esta anécdota, porque para quienes piensan que estos cursos de mindfulness pueden ser algo ligero, yo les puedo decir que he vivido en carne propia que sí funcionan cuando se siguen de verdad, que pueden funcionar no solo para personas, sino para equipos también. Y bueno, creo que para quien sigue el camino del mindfulness, no solamente se abren oportunidades profesionales y mejoras, sino sobre todo personales, ¿no? A un servidor me atrevo a decir que el doctor, con su filosofía y su método, pues me abrió los ojos en muchos sentidos. El doctor por ahí tiene una frase que por aquí anoté y quisiera repetir, que es parte del libro. Obviamente él ya en su libro, ahorita que le pase la palabra, tendrá mucho que decirnos, pero dice el doctor Javier Gutiérrez: nos quejamos de que a la vida algo le falta, y sí, lo que le falta somos nosotros, nuestra atención. Nada más, eso es lo que le falta a la vida. Realmente no le falta nada más, y nosotros creemos que nos falta tanto, ¿no? Y dice el doctor Javier Gutiérrez también que con el viaje que inició hace más de 10 años, se le han revelado secretos que siempre había tenido ante sus ojos, pero que no veía. Y creo que yo me cuento entre quienes a través de sus enseñanzas han podido descubrir, aunque sea algunos poquitos secretos. Claro, la práctica, más que a veces un curso, es la que te puede ir revelando esos secretos. Gracias al curso de mindfulness del doctor, varios hemos empezado a meditar con más frecuencia, ¿no? Y una anécdota que también les quiero contar sobre esto: algunos caminos de meditación proponen que al inicio de una meditación uno haga una intención o proponga una intención. Por ejemplo, la meditación budista comienza con un llamado a tomar refugio en el Buda, en el Dharma, que son las enseñanzas, en el Lama, que es el maestro. Y hay otras meditaciones que no tienen nada que ver ni con budismo ni con nada, pero se da una intención. Yo en mis meditaciones siempre tenía la intención, decía, mi intención con esta meditación es ser una mejor persona. Para quienes son religiosos, hay quien dice, quiero estar más cerca de Dios, yo también lo decía. Y sobre todo quiero tener la capacidad de disfrutar de la vida con plenitud a cada momento, ¿no? Pero esa intención presuponía o llevaba implícita la idea de que ese era un estado lejano, de que poder disfrutar las cosas pues es algo que se alcanza y está ahí muy lejos, ¿verdad?, a través del esfuerzo. Pero uno de los secretos que me fue revelando el trabajo de mindfulness es que esto es un poco diferente, que no se trata de ver si algún día tienes la capacidad de ser una mejor persona o estar más cerca de Dios. Vas descubriendo que siempre estás cerca de Dios y siempre estás con la capacidad de disfrutar cada momento. Simplemente no lo haces consciente, no te das cuenta. Entonces es tan sencillo como poder darnos cuenta poniendo la atención en el presente. Pero ya me estoy metiendo en los terrenos del doctor, entonces ya para pasarle la palabra, solo quisiera decir, doctor, que el libro En el Presente me parece un auténtico tesoro de enseñanzas prácticas y rápidas, porque estas 50 prácticas de mindfulness, muchas de ellas fueron presentadas a través de nuestros noticieros Info 7, ya que tenemos el honor de contar con una cápsula semanal que nos brinda el doctor Javier Gutiérrez en nuestros espacios informativos, y él en 3 minutos ha sintetizado una enseñanza. Bueno, pues aquí hay 50 enseñanzas que tienen esa ventaja de que se pueden leer en una sentada, se pueden leer en unos minutos, y así ya no hay pretexto de que no tengo tiempo de leer una enseñanza completa. La verdad es que estas enseñanzas tienen tanta brevedad, pero también precisión, que muy rápidamente se adentra uno en el camino del mindfulness. Y bueno, pues no me queda más que presentar al autor de este libro para que él sea quien nos explica del mismo. Doctor, de verdad felicidades por este gran logro y felicidades por tu libro En el Presente. No, gracias Luis por tu presentación. Perdón, doctor, si me permites, sí, nada más, porque quisiera dar una breve semblanza del doctor. Sé que muchos lo conocen, doctor, pero si me permites, el doctor Javier Gutiérrez es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNI,
Es director del Centro Mindfulness Monterrey, un espacio dedicado a la impartición de cursos y talleres de mindfulness para adultos y niños, que está ubicado en el municipio de San Pedro. Cuenta con una formación en aplicaciones clínicas, académicas y empresariales basadas en mindfulness. Está formado en el Instituto Mexicano de Mindfulness en la Ciudad de México y en el REVAP Internacional en Barcelona, Buenos Aires y Santiago de Chile. Imparte regularmente el curso de reducción de estrés basado en mindfulness en su centro, en empresas, universidades y colegios. Ha impartido ya 84 cursos en el Hospital Zambrano en León y cuenta con amplia experiencia en docentes al dar el curso en la UDEM, el TEC, la UNI y colegios entre los que se encuentran el Colegio Montessori, Oxford, Formus y Tonali, asimismo en más de 30 empresas. Javier ha impartido talleres intensivos en Mérida, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Coahuila, Guadalajara, Ciudad de México, fuera de México, Nicaragua, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana. Además coordina viajes grupales con contenido de mediación. Y bueno, ahora sí, doctor, y agradeciendo también aquí a la Feria Internacional del Libro Monterrey, pues adelante. Gracias, muchas gracias Luis por tu presentación. Y bueno, realmente pues muy emocionado, ¿sí?, por esta oportunidad que la vida va dando. Y pues si algo pudiese yo resumir en este evento, en esta ocasión en la que estamos juntos, podría todo sintetizarlo en una palabra, y esta palabra es gracias. ¿Sí? Gracias porque realmente este camino que he empezado y que afortunadamente me ha dado tantos frutos, tantas bendiciones, tantas satisfacciones, no hubiese podido ser desarrollado sin el apoyo de todos los que estamos aquí, de todas las personas que han creído en mi trabajo. Y bueno, quiero empezar a compartir algunos agradecimientos, uno de ellos a mi familia, que me han apoyado siempre en momentos difíciles y que me han aconsejado de una manera adecuada y que me han empujado a que este libro que hoy estamos presentando se haga una realidad. Quiero agradecer también a Luis Pardo. Ha sido una de las personas que más han confiado en mi trabajo, que más me han apoyado y que, consciente de tantas actividades en las que se encuentra involucrado, se da siempre esos espacios para poder estar conmigo. Ya me había apoyado en un congreso que habíamos por ahí desarrollado, si recuerdas, un congreso online con ponentes que dieron también unas herramientas muy poderosas para la comunidad, ya casi al inicio de la pandemia. Y así cada que he tenido una situación que quiero desarrollar, Luis está ahí para apoyarme. Y realmente lo que he recibido tanto de él como de su equipo de trabajo no se compara, es mucho para lo poco que yo he podido apoyarlos en algún momento. Y bueno, por supuesto también muy agradecido con todas las personas que han confiado en mis cursos, mis estudiantes, que les llamo así, amigos que ya muchos de ellos hemos seguido después del curso en contacto y que hemos seguido tejiendo historias, ¿no?, para poder ir creciendo como seres humanos. Y por supuesto muy agradecido a la editorial que me dio también esta oportunidad, a la Feria del Libro, para poder hacer de este libro también dar un espacio para poderlo presentar ante ustedes. Agustín Paniker, el director de Kairos, creyó en este proyecto, se dio el tiempo. Me acuerdo cuando yo le mandé por ahí un correo, dijo, tengo más de 200 obras que leer, no te aseguro nada, pero le voy a dar un espacio. Pasaron alrededor de unos 2 meses y me volvió a escribir diciéndome que el libro cumplía con lo que la editorial buscaba, que fueran libros puntuales para el desarrollo del ser humano. Y bueno, pues empezó el proyecto que ahorita estamos viendo cristalizado ya en este libro. Pero realmente, entre tantos agradecimientos, uno de ellos que para mí es muy importante es para mis maestros, que sin ellos obviamente no hubiese logrado desarrollar esto, que obviamente me falta muchísimo por avanzar, pero que me he dedicado en ello los últimos años de la manera más honesta, de acuerdo a mi capacidad. Y uno de mis maestros que hoy quiero hacer mención especial es el maestro Fernando Álvarez de Torrijos, que precisamente escribió el prólogo de este libro, que finalmente fue editado por Editorial Kairos. Y Fernando de Torrijos es una persona que yo lo considero como uno de los principales maestros que me ha podido mostrar el camino más profundo a lo que es la atención plena. Y me gustaría platicar un poquito en el tiempo que disponemos de cómo fui que encontré a esta persona tan maravillosa en mi vida. Yo hice mi primer formación de mindfulness, como lo mencionó Luis, en el Instituto Mexicano de Mindfulness allá por el 2012, después de varios años de práctica personal en las que yo fui trabajando con esta herramienta y fue cambiando mi vida para bien.
Entonces busqué como médico una herramienta respaldada por la ciencia que me pudiera permitir llevar estas meditaciones, estos ejercicios a la comunidad, y encontré ese curso de la Ciudad de México basado en el curso de Massachusetts, de reducción del estrés de Massachusetts, y me formé con ellos. Hice el primer entrenamiento, terminé todo el modelo que ellos ofrecen y obviamente sin demeritar a esta institución tan profesional, el doctor Eric López, que fue quien me enseñó directamente. Yo recuerdo que fui la segunda generación de este instituto que se formó como instructor con ellos, pero al terminar yo sentía que algo me faltaba para poder enseñar esto de una manera más profunda, más comprometida, y seguí formándome. O sea, no di inmediatamente cursos terminando el entrenamiento con el Instituto Mexicano de Mindfulness, sino que seguí buscando dónde más formarme, y tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Veracruz, a Boca del Río, y ahí se desarrolló un curso intensivo de Mindfulness con un grupo que se llama REVAP Veracruz. REVAP, las siglas de reducción de estrés basado en atención plena, y fui con ellos. Y este curso lo iba a impartir el doctor Sergio Torres, un internista, que eso me dio mucha confianza a mí también para tomar este taller, este curso con ellos. Y cuando llegué a este evento, como al segundo día, el doctor Sergio me comentó que si conocía a Fernando de Torrijos, y no, nunca lo había escuchado. Entonces me interesó preguntar más de él, investigar más de él, y recuerdo muy bien que Sergio, palabras más, palabras menos, me dijo: si no has entrenado, no te has formado con Fernando, no has profundizado en lo que es mindfulness. Entonces de alguna manera me dio esa respuesta que yo estaba buscando, algo que ya intuitivamente yo había sentido que algo me faltaba. Y bueno, empecé a investigar sobre este maestro, me di cuenta que había sido asignado por el doctor Jon Kabat-Zinn, que es el creador del curso de reducción de estrés, para ser el maestro que impartiera mindfulness en español tanto al público hispano de Estados Unidos, a América y en España. Y encontré que estaba en aquella ocasión dando un curso, o que iba a dar un curso intensivo de 10 días, una formación para instructores en Barcelona, en Tarragona, cerca de Barcelona. Y bueno, empecé el trámite para ir para allá, saqué los permisos, el más difícil fue el de mi esposa, pero al final se consiguió, ¿verdad? Y me fui para allá, y de ahí ya todos los permisos fluyeron, ¿verdad? Ese era el más complicado, y pude hacer este entrenamiento, y realmente lo que había comentado el doctor Sergio en su momento fue cierto. Esto es, después de 2 o 3 días, además el entorno era maravilloso, fue en un monasterio que se llama Poblet, en una ciudad muy tranquila, un monasterio de la Orden de San Benito, maravilloso. Tienen ahí un hotel, y ahí fue el entrenamiento. Y por el tercer día, haciendo precisamente el escáner corporal, un ejercicio que seguramente los que han tomado el curso lo recuerdan, no quisieran recordarlo tal vez, ¿verdad? Porque insisto mucho en él, pero es un ejercicio maravilloso. Y yo, cuando estaba haciendo el escáner corporal en ese salón tan grande, era un grupo como de 40 personas, casi todos españoles, noté algo en mí que había cambiado. No lo puedo explicar, como se suele decir en estas herramientas, es algo inefable, es algo que no podemos expresar con palabras, pero sentí una conexión muy profunda con la voz, con la emoción de Fernando al de estar dando este escáner corporal, y me hizo un clic muy profundo una vez que terminé esta herramienta, y de ahí los días siguientes fluyeron en este retiro con mucha conexión al momento presente y sobre todo mucha confianza para poderlo llevar. Y regresando a México ofrecí el primer curso, esto en el 2014, y desde el 2014 a la fecha no he parado de dar estos entrenamientos. Afortunadamente, bueno, la salud me lo ha permitido, las personas que han confiado en mi trabajo. He dado tal vez más de 200 veces el curso de 8 semanas de reducción del estrés, y cada curso es maravilloso y diferente, porque cada vez llegan personas diferentes a enseñarme mucho más de lo que yo puedo enseñarles. Y bueno, finalmente lo que quiero compartir es esto, ¿no? Que Fernando me enseñó esta herramienta de corazón, y yo de corazón trato de compartirla, y de ahí nació este libro. Recuerdo bien que Fernando en sus conferencias, en sus presentaciones, suele mencionar mucho que él inició este camino con un pequeño libro, mucho más pequeño que este, de contenido seguramente mucho más grande, pero fue un libro muy pequeñito que a él le cambió la vida. El libro se llama A los pies del maestro, de Jiddu Krishnamurti. No sé si alguien ya lo haya leído, no es de esta editorial, lo siento, pero es muy buen libro, ¿verdad? Es un libro maravilloso. Yo tuve la oportunidad de leerlo incluso antes de conocer a Fernando,
y él comenta que este libro le cambió la vida y le inició un trayecto hacia su interior, un camino interior que le fue permitiendo crecer y crecer y crecer como ser humano. Y a lo que voy es que obviamente el libro de Krishnamurti es un libro tan pequeño, pero que puede cambiar las vidas de una persona y que ha logrado dar este impacto, que hoy estamos aquí, de alguna manera, quienes han confiado en mi trabajo, quienes les interesa mindfulness, a partir de un pequeño libro. Porque a partir de ese texto, Fernando empezó con una formación muy comprometida para poder llevar esta herramienta, y lo leerán quienes tengan la oportunidad de adquirir el libro. El prólogo de Fernando vale el libro ya de por sí con el puro prólogo el libro vale la pena, y menciona cómo el sufrimiento de los seres humanos es tan profundo y cómo él había atravesado por carne propia todo este sufrimiento. Tuvo por ahí, desgraciadamente, lo comenta él en sus conferencias, pérdidas muy sensibles, muy cercanas, de suicidios que le hicieron ver o tratar de buscar cómo el ser humano podía encontrar caminos para sufrir menos. Entonces, él inició varias formaciones y decidió hacer esta de formar personas de América para que llevaran el mindfulness a esta comunidad. Y bueno, pues hoy en día es una realidad. Estamos aquí reunidos porque estas semillas que Fernando ha ido sembrando durante tantos años, que ya está por retirarse, pues siguen impactando en la vida de las personas. Y es lo que trato yo de una manera pues muy limitada, de acuerdo a mis capacidades, el compartir estas herramientas en este libro. Este libro es, como lo menciona el título, 50 prácticas de mindfulness. Mindfulness es estar totalmente conscientes al momento presente. Mindfulness es estarnos dando cuenta de lo que sucede momento a momento, pero no solo afuera, sino también en nuestro interior. Mindfulness es la capacidad que nos permite a nosotros profundizar en la realidad que somos. Todos nosotros tenemos mindfulness, todos tenemos esta capacidad de atención tan profunda y tan sanadora, pero también todos nosotros tenemos una voz en la cabeza que nos distrae mucho tiempo. Una voz en la cabeza que nunca está tranquila, o que pocas veces está tranquila, y que incluso cuando logra grandes cosas quiere seguir logrando. Es una voz insaciable, es una voz voraz que no nos permite a nosotros momentos de tranquilidad. Y obviamente esta voz nos hace lograr grandes cosas en el mundo. Podemos alcanzar muchas de las metas que nosotros nos proponemos allá afuera o aquí afuera, pero desgraciadamente muchas veces es a expensas de nuestra felicidad, de nuestra serenidad y de nuestra plenitud. Porque nosotros, cuando no tenemos clara nuestra atención al momento presente, nos dejamos llevar por esa voz y empezamos a perdernos en su contenido y nos olvidamos que estamos vivos. Nos olvidamos que estamos existiendo y nuestra mente se proyecta a un pasado que ni siquiera existe, en situaciones que ya ni siquiera están presentes, en personas que ya ni siquiera muchas veces están con nosotros, o se va adelanta a situaciones del futuro, empieza a dibujarlas, empieza a estructurarlas, haciéndolas muchas veces catastróficas. Y en el momento presente no hay nadie. Por eso es lo que mencionaba Luis. En el momento presente falta alguien y faltamos nosotros mismos. Pero en la medida que vamos nosotros haciendo prácticas como estas que yo propongo en el libro, vamos regresando a casa, como dice Fernando. La casa es el momento presente, porque desde el momento presente nosotros podemos lograr grandes cosas y podemos crecer de una manera profunda, y no solamente crecer al exterior, como muchos de ustedes lo han logrado y como lo seguirán logrando, que es maravilloso, pero el crecimiento no solo es hacia afuera. El crecimiento, para que sea algo equilibrado, tiene que ser también hacia nuestro interior. Nuestra cultura nos invita mucho a crecer hacia el exterior, a hacer grandes cosas, a ser líderes, a ganar, a competir, y eso es bueno. Pero si en esa competencia, si en esa lucha nos perdemos a nosotros mismos, como lo dice una frase muy conocida en el tema religioso, pues si ganamos el mundo entero y nos perdemos a nosotros mismos, no habremos logrado nada. Entonces la propuesta de mindfulness es ir hacia adentro de nosotros y poder ir generando un equilibrio para crecer en esa armonía. Y cada vez que nosotros vamos al momento presente, nos damos cuenta de toda esa maravilla que habita en nosotros y que nos puede empoderar para que nuestro crecimiento sea un crecimiento sano, un crecimiento equilibrado, un crecimiento que no vaya en detrimento de los demás, sino que sea un crecimiento donde los demás formen parte de él. Porque desgraciadamente en una cultura como la nuestra de tanta competencia podemos crecer llevándonos a los demás de encuentro, y eso está bien porque hemos ganado. Pero esta no es la propuesta de mindfulness. La propuesta de mindfulness es que todos estamos interconectados y que al final somos una misma esencia, y esa esencia la podemos ir desarrollando porque está en nosotros hacerlo.
Recuerdo en una ocasión, hace tal vez un par de meses, que leí, mejor dicho, estaba viendo el video de un monje budista que vive en Argentina, que tiene muchos años ahí dando enseñanzas, y él comenta algo que creo lo he comentado ya en algunos de los cursos. Estaba él recibiendo estudiantes, recibiendo personas para dar consejos, para dar enseñanzas, y llega con él una persona y le dice llega muy angustiada, una señora, le mencionaba él, llega muy angustiada y le dice, el monje le dice, ¿qué es lo que te pasa? Dice, es que sufro mucho, maestro, dice, y yo merezco ser feliz, le dijo él. Y le dice, ¿y por qué mereces ser feliz? Y le dice, merezco ser feliz porque yo nunca he dañado a nadie. Merezco ser feliz porque yo cuido mucho a mis hijos, porque soy una persona trabajadora, soy una persona responsable, siempre he visto por el prójimo. Dice, y siempre me preocupo porque todos los que están a mi alrededor tengan lo mejor para que puedan seguir una vida plena y tranquila. Y el monje se le queda viendo y le dice, ¿y por qué dices que mereces ser feliz? ¿Eso qué tiene que ver con ser feliz? Le dice él. Y la señora se quedó algo extrañada y le dice, ¿por qué me dices esto? Dice, bueno, es que la felicidad no depende de lo que hacemos afuera, sino depende de cómo trabajamos adentro. ¿Sí? Entonces la felicidad es un estado interior, el sufrimiento también es un estado interior. Entonces si realmente nosotros creemos que merecemos ser felices, necesitamos trabajar en ello. ¿Sí? No lo va a lograr, obviamente el exterior nos va a dar comodidad, nos va a dar seguridad, nos va a dar placer, nos va a dar satisfacción, podemos hacer muchas cosas allá afuera, pero eso no es felicidad. Como lo sabemos, podemos tener muchas cosas afuera, pero cuando interiormente estamos carentes, seguimos sufriendo. Entonces las prácticas de mindfulness nos llevan a no despegarnos de eso de afuera, porque necesitamos seguirnos esforzando, necesitamos seguir trabajando, pero voltear también hacia adentro de nosotros. La casa está descuidada porque nosotros estamos afuera creciendo, desarrollándonos, involucrándonos. Como dice una frase también, la vida es eso que pasa mientras nosotros estamos perdidos pensando en cualquier cosa. Entonces estas prácticas tienen esa intención, son capítulos muy cortos, y son capítulos muy cortos, podría yo decir que son con la intención de que los leamos en poco tiempo y los apliquemos. Pero eso salió de una manera secundaria, realmente son muy pequeños porque no sabía qué más poner en esos capítulos, ¿verdad? Entonces los fui terminando en muy poco tiempo, se me acababan ahí las ideas y la inspiración y los cerraba de la mejor manera que yo creía. Pero creo que eso es útil porque también capítulos muy largos nos van perdiendo. Hoy nuestra vida es muy rápida, estamos involucrados en muchísimas situaciones, como podemos ver en este entorno, estamos aquí y hay muchas otras personas que están recibiendo información al mismo tiempo. Entonces vamos muy rápido, la vida se ha acelerado mucho. Yo recuerdo que las prácticas de mindfulness, cuando yo empecé estos entrenamientos, eran ejercicios de 40 minutos. Hoy les pongo una clase, un ejercicio de 40 minutos y no lo van a querer. Si el de 20 se quedan a veces dormidos, ¿verdad? En el de 40 lo van a dejar definitivamente. Pero la vida se ha acelerado. Cuando Jon Kabat-Zinn empezó este entrenamiento en 1979, los ejercicios duraban de 45 minutos a una hora. Había tiempo para estar con nosotros mismos. Hoy ya no lo tenemos, y me han dicho personas, el ejercicio, por ejemplo, del escáner corporal, que es un ejercicio básico, dura 20 minutos, y me han propuesto que si no puedo grabar uno de 5 minutos. Sí lo puedo hacer, pero obviamente ya no tendría validez. Entonces aquí lo que buscamos es conectarnos con nosotros mismos, y aquí el libro lo que invita es, con capítulos muy pequeños, a ir reflexionando en eso que todos sabemos. De hecho, cuando algunas de las personas que ya les he podido mostrar esta información me han dicho, pues esto es obvio. Sí es obvio, pero no lo vemos. Entonces es muy importante no ver algo obvio cuando no lo desarrollamos. Necesitamos regresar a eso y reflexionarlo profundamente. Por eso cada uno de estos capítulos, lo que pido yo en el libro es leerlos y reflexionarlos, aunque se leen en 3 minutos, 5 minutos, son rápidos, de 2 hojas. La propuesta es reflexionarlos una semana, 10 días. Alguien me dijo también, oye, pues así no vas a vender libros, porque de aquí a que acaben cuando sacas el otro. Pero realmente la intención no es tanto vender, obviamente es parte del interés, pero lo más importante, creo yo, es que este libro cambie vidas. A mí me lo ha cambiado, a mis maestros se los ha cambiado, creo que algunos de los compañeros que hoy están aquí también han podido generar ese cambio, porque esa semilla ya está en nosotros y solamente es cuestión de regarla. Y aquí tenemos 50 fórmulas para poder ir regando este crecimiento en nuestro interior e irnos desarrollando. Estos son ejercicios del día a día, cómo podemos nosotros no quedarnos hundidos en la tristeza. Todos vivimos situaciones desfavorables, todos tenemos experiencias amargas y todos generamos esta emoción, pero cómo salir de esta emoción, eso es lo importante, y aquí lo vemos en un pequeño capítulo de cómo hacer de la tristeza una amiga.
La tristeza es una amiga, es una emoción poderosísima que inspira y que nos permite a nosotros desarrollarnos, pero en el primer momento que llega a nosotros, a la tristeza la alejamos, no queremos que esté ahí. Por ahí hay una película, seguramente la han visto, Intensamente, donde la tristeza se representa con una muñequita azul, donde se siente ella despreciada, ¿no? Y se siente alejada. Y bueno, realmente la tristeza es una de las emociones más fértiles y que nos pueden llevar a un mayor crecimiento si sabemos abrazarla de una manera plena. Asimismo, tenemos la emoción del miedo, una de las emociones que nos llevan como seres humanos a sobrevivir y a poder avanzar en los diferentes retos de la vida. Desgraciadamente, el miedo llega a congelarnos y llega a volverse en nuestra contra, pero no es porque el miedo sea malo, sino porque no hemos desarrollado la capacidad de ver esta emoción en su profundidad. Es uno de los maestros más rígidos para podernos llevar a nosotros a cambios en nuestra vida. Y también hablo de una de las emociones más folclóricas, más didácticas, es la emoción de la ira. No sé si ustedes la conocen. La emoción de la ira es una de las emociones que tienen más energía y que cuando nosotros no tenemos la herramienta para poderla canalizar o para poder apagar ese fuego, podemos generar desastres de los cuales desgraciadamente nos podemos arrepentir toda nuestra vida. Y así pueden ir encontrando en estos capítulos más y más temas relacionados como cómo poder cerrar ciclos, cuando relaciones en nuestra vida sabemos que por cualquier lado que le busquemos han terminado. Toda energía que perdemos en querer decirnos ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Es tiempo perdido. ¿Cómo poder cerrar un ciclo sanamente para seguir adelante y darnos cuenta que esa relación que se ha terminado, esa relación ya sea laboral, ya sea de pareja, que ha concluido, no es todo lo que existe en nuestra vida? La vida es maravillosa y hay muchísimo que vivir en ella. Y así, bueno, voy compartiendo y al final, algo muy importante es que al terminar cada capítulo comparto un pequeño ejercicio. Es una pequeña meditación, es una pequeña reflexión que tiene la intención de que esto que se lee penetre profundamente en nosotros. Queriendo decir con esto lo siguiente: se ha demostrado en neurociencias que nosotros podemos leer muchos libros sobre desarrollo humano, pero si no hacemos prácticas que profundicen esta teoría, no arraiga en nosotros. Entonces decimos, yo leí un libro en tal momento, pero ya no me acuerdo qué decía, pero nosotros después de tiempo seguimos siendo los mismos. ¿Y esto por qué sucede? Porque toda la información que llega a nosotros por los libros es una información que queda principalmente en la corteza cerebral para memorizarla, para usarla, etcétera, en nuestro día a día, pero no penetra una parte del cerebro que se llama sistema límbico, donde están nuestras emociones. Entonces, cuando meditamos, cuando nos conectamos con el momento presente, vamos haciendo en esa zona cerebral del sistema límbico cambios realmente profundos, y toda esa teoría que nosotros vamos aprendiendo y a veces que memorizamos se va profundizando en nosotros y nos va cambiando, pero para eso necesitamos la práctica. Por eso cada capítulo viene con una práctica al final, más breve todavía, de algunos 3 o 4 párrafos, y lo hice también con esta intención. Yo he leído muchos libros que nos dicen el qué, o sea, el qué hay que cambiar, pero no nos dicen el cómo hay que hacerlo. Entonces el cómo que hay que hacerlo es la base para poder obviamente generar un cambio, y esto lo van a encontrar también en este libro. Entonces, bueno, pues más que nada es esto, agradecerles su presencia, invitarlos a que se den la oportunidad de leerlo, y yo estoy a la orden de cada uno de ustedes que les llegue a interesar a leer este libro. De hecho, uno de los proyectos es abrir un círculo de lectura con estos capítulos más adelante, por si quieren irlos, los vamos reflexionando, los vamos practicando. Seguramente será algo en línea para poder hacerlo más extensivo y bueno, seguir creciendo todos como seres humanos. Estos círculos de lectura yo los hago, como lo dije al principio, en los cursos. Yo he aprendido mucho más de lo que he enseñado, y lo mismo me sucede en los círculos de lectura. Realmente en los círculos de meditación y de lectura los hago por conveniencia, porque aprendo más de lo que yo puedo compartir, y para mí estar con seres humanos interesados en su desarrollo interior es lo más valioso que puedo encontrar en el camino, y espero que este libro sea para ustedes algo útil como lo ha sido para mí, porque aquí se plasman muchas enseñanzas que no son mías, son de mis maestros, son de filosofías como el budismo, como el sufismo, como el zen, que nos enseñan cómo un ser humano puede ser más completo en la medida que se lo propone. Entonces la invitación es a no perdernos tanto en los reflectores de lo que lo material nos invita. Vale la pena distraernos, pero no tanto, para poder regresar a nosotros y cada vez ir construyendo una vida más plena y más profunda. Pues muchas gracias, y de mi parte, bueno, pues no tengo más que agregar, ya no se me ocurre otra cosa, ¿verdad? Queda un espacio, si me dicen, para preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, tenemos tiempo para poderlo tratar de resolver. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haber cantineado mucho.
verdad que ha sido tiempo aprovechado. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Tiene alguna duda? No sé aquí cómo es, Vicky, la dinámica. ¿Sí? Ok, sí. Mano levantada. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se convive con el ego? Yo sé que también he leído varios libros y todo eso, he investigado, pero no se puede, pues ya hablando en términos espirituales, no se puede disolver a lo mejor en una vida, pero también una parte de mí me dice que el ego es parte de nosotros para ser feliz, al menos materialmente, pero cómo se puede vivir, hacer las paces con el ego de uno mismo para no estar amargado, pero tampoco estar ni en un extremo de la amargura, ni en el otro de la locura. Ok. Si encuentras cómo hacerlo, me dices, porque no lo sé. No, no es cierto, es broma. Sí, mira, aquí les comento. Es un tema muy complejo, es uno de los temas más complejos que podemos nosotros obviamente abordar y desarrollar. No creo poderlo resolver obviamente en estos minutos, pero lo que sí quiero enfatizar, creo que es muy importante, es que en muchos libros, en muchas tradiciones, se habla del ego como un villano, ¿no? Que de alguna manera hay que someter, de alguna manera hay que conocer, hay que controlar, no dejarnos llevar por lo que el ego dice. Y tienen razón, porque un ego muy sobrado, cristalizado, genera una energía que atrae todo hacia sí mismo, algo que se llama como egocentrismo. Entonces toda la vida gira hacia cubrir nuestras necesidades, incluso en detrimento de los demás, y eso obviamente genera grandes problemas. Sin embargo, el ego es indispensable para ser funcionales como seres humanos. Entonces la propuesta desde estas herramientas de mindfulness y sobre todo las herramientas de mindfulness basadas en neurociencias es reconocer esa capacidad cerebral que tenemos, que es la de un yo separado, aparentemente separado, pero que es funcional para poder sobrevivir, para poder lograr metas, para poder esforzarnos, pero saber que es solo eso, que es solo una función cerebral. Y en la medida que vamos meditando, nosotros vamos logrando un desapego experiencial, no teórico, donde nos vamos dando cuenta cómo ese ego es una serie de pensamientos, de memorias, de prejuicios, de ideas, pero que no es nosotros. No sé si me explico. Entonces, ese espacio que nosotros vamos generando entre la voz mental, que es ese ego, y nuestra conciencia, que es nuestra verdadera naturaleza, nos va permitiendo una libertad. Y entonces escuchamos lo que el ego dice, pero ya no se lo compramos totalmente. Y vamos teniendo una libertad de poder elegir qué es lo que es válido y sano para nosotros y los demás, y vamos reconciliándonos con ese ego para poder tener una vida plena. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Ok, muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Reclamos? Todo es bienvenido. O para Luis, si tienen algún comentario para Luis. ¿Dudas? Yo se lo pasaría al doctor también. Sí, no, pues aprovechen este espacio de preguntas sobre el libro, sobre su contenido. Por siempre podemos tener al maestro aquí en persona, ¿no? A ver, por favor. Sí. Hola, María Luisa. A ver, ¿van con el micrófono? No sé si lo dijeron antes o no, pero quería saber si el libro está recomendado para personas que ya tomaron, por ejemplo, los cursos, o puede ser para cualquier persona. O sea, yo se lo puedo regalar a alguien que nunca haya tomado el curso. Creo que es importante saberlo, porque sí, claro. Yo ahorita estaba pensando en regalarlo a varias personas y saber si realmente necesitaban una práctica previa o pueden hacerlo ya directamente, iniciar con el libro. Sí, gracias, María Luisa, buenas tardes, gracias. Bien, felicidades. Gusto en saludarte, gracias. Sí, bueno, es un libro que puede leerlo cualquiera, porque son temas cotidianos. Yo empiezo compartiendo el tema cotidiano como habitualmente lo vive la mayoría de nosotros, porque todos somos parte de una programación mayor, ¿no? de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros hábitos, y eso nos va dando formas de vida. Obviamente hay variantes, por supuesto, pero hay como una trama común que compartimos todos los seres humanos, y ahí es donde encajan estos temas. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que comparto en el libro es algo que es cómo podemos llevar atención a la alimentación, comer conscientes.
cómo comer conscientes es algo tan poderoso, tan sencillo, pero a veces tan difícil porque nos hemos perdido en tantos estímulos. Y así, todos estos capítulos, María Luisa, tienen esta intención de llegar a todos, de ser una herramienta práctica. De hecho, alguien me preguntó hace días que si puede ser para jóvenes, también por supuesto que lo es, porque hay muchos temas muy candentes. Uno de ellos se llama vivir a través del celular, ¿verdad? Donde nosotros limitamos o reducimos nuestra existencia a una pantalla, unas más grandes y otras más chicas, pero al final muy lejos de darnos cuenta de la realidad. Así es, María Luisa. Y bueno, los ejercicios también son prácticas muy sencillas y reflexiones incluso que cualquiera los puede desarrollar. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios, dudas? ¿Sí? Sí, gracias. Sí, bueno, los círculos de lectura, la intención es empezarlos a desarrollar seguramente iniciando el año, porque bueno, ya se nos viene cierre de año, tenemos un viaje grupal que manejamos también, y la idea es iniciarlo en el 2023, y en la página www.mindfulnessmonterrey.mx o en el Facebook Mindfulness Monterrey, ahí pueden encontrar información donde voy a estar avisando de las fechas. La idea es hacerlo ya, como mencionaba, iniciando el 23, y yo les avisaré en su momento. Estoy viendo todavía si es presencial o es en línea para poderlo desarrollar. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Pregunten, por favor, lo que quieran. De hecho, uno de mis maestros, que también lo menciono aquí, Jorge Luis Jauregui, dice que los maestros son como las radiolas, ¿no? Los que le avientas una moneda y empieza a oírse la música, y entonces él dice que cada pregunta es una moneda para uno poder empezar a funcionar. Entonces dice, pregunten todo lo que ustedes quieran, porque eso es lo que hace que uno, bueno, pueda compartir lo que uno ha vivido y le ha permitido desarrollarse un poquito como ser humano. Entonces yo estoy a la orden todavía, si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, doctor, aprovecho y yo te pregunto algo. No se vale. No, justamente, siguiendo un poco la pregunta. Sí, adelante. Ya pregunté yo mucho, ¿verdad? Ya tuve mucha oportunidad en los programas. No, siguiendo un poco con la pregunta que nos hacía la doctora. Habrá muchas personas que en efecto no hayan tomado curso o no sepan nada de mindfulness. Ya decías, bueno, que obviamente pueden consultar el libro, pero estas prácticas, ¿qué tan importante es que las hagan acompañadas de pues alguna otra herramienta? Ajá. ¿Le recomendarías alguna herramienta como meditación junto con las prácticas para iniciar? Sí, de hecho creo que lo menciono en el libro al inicio, ¿verdad? Donde hablo qué es mindfulness y menciono también la importancia de seguir un programa comprometido. En muchas ocasiones nosotros queremos agregar algo positivo a nuestra vida, pero no queremos dejar lo que ya tenemos. Entonces, como seres humanos hay algunas experiencias, algunas situaciones, algunos hábitos que tendríamos que ir debilitando para nuestro bienestar. Pero muchas veces decimos, voy a aprender algo nuevo, pero no quiero dejar de ser como soy. Eso es válido, pero todos los seres humanos tenemos algunas experiencias o situaciones o características que tal vez no nos sumen tanto y podríamos empezar a trabajar por dejarlos. Y esto es precisamente lo que hace la práctica meditativa. Entonces sí, definitivamente el curso de reducción de estrés es uno de los entrenamientos que tienen más aval a nivel mundial para poder ir generando esa capacidad de cambio y poder irlo desarrollando. Sí, porque recuerdo que tú en los cursos eras muy enfático, ¿no? En que, bueno, ustedes van a tomar este curso de 8 sesiones, pero si no se llevan la tarea, si no realizan la tarea, es muy fácil que se diluya lo tomado en el curso, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago esta práctica un día cuando leí el capítulo, ya no la sigo, probablemente no encuentre los efectos, ¿no? Exactamente, sí, se va perdiendo, la mente se va llenando de tanta información que lo que vale la pena lo vamos pasando al final de la fila y ya no le damos esa importancia, y qué bueno que recuerdas esto, ¿no? De que soy muy enfático en las tareas y creo que lo tengo que seguir siendo, porque es difícil hacer de la práctica meditativa un hábito, Luis, porque el cerebro tiende a distraerse mucho. Entonces este libro tiene esa intención, regresarnos al momento presente, leer y releer el capítulo y encontrarle un mayor sentido con las prácticas meditativas. Gracias, doctor. No, a ti, muchas gracias. ¿Sí, Tere? Buenas noches. Hola, Tere. Pues yo quiero agradecer esta oportunidad, el contacto que yo tuve con el mindfulness,
que haya sido por este medio, por el medio de ti del centro. Realmente, como lo mencionaban hace un momento, es algo que ha cambiado mi vida. En el entrenamiento de 8 semanas yo recuerdo, ahorita que mencionabas el escáner corporal, me costaba increíble. Mi experiencia, yo dije, es que me causa ansiedad este ejercicio. Y recuerdo perfectamente cuando en tu comentario me decías, no te lo está causando, ahí estaba. Pero no también a ti te lo dije. Sí, Okay. pero no lo habías hecho consciente. Sí, entonces, a partir de ese momento, yo lo descubrí, entonces aprendí a darme cuenta de lo que sucedía conmigo. Estoy infinitamente agradecida por eso. Ahí inició mi camino en el mindfulness. Yo sigo esto gracias a ese contacto que tuve contigo y agradezco mucho este libro. Gracias. Felicidades. No, gracias. Y qué bueno que te ha ayudado y que esa frase ha sido útil, porque realmente es eso. Muchos compañeros mencionan, es que los ejercicios me dan ansiedad, me dan estrés, me aburren, y no son los ejercicios, todo eso ya lo tenemos con nosotros, pero como nos distraemos tanto no nos damos cuenta, ¿verdad? Gracias. Pues les vamos a dar las gracias a todos los presentes y sobre todo, doctor, yo quiero reiterar las gracias a ti por lo que has aportado a Monterrey, a la comunidad, a Nuevo León, a México, porque ahí bajita la mano con tus cientos de cursos que ya has dado, estás transformando nuestra sociedad, estás transformando nuestra comunidad, estás despertando muchas mentes. Así es que quisiera pedirles un aplauso más para el doctor Javier Gutiérrez por su trabajo y su libro en el presente. Felicidades. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos y bueno, estamos por aquí un momentito, si a alguien le interesa que sigamos platicando.